necesito que revisen, necesito que vuelvan a estudiar, de ser necesario, todo lo referente a la fisiología de la bilirrubina, funcionamiento del hígado, vesícula, vía biliar, para poder entender la clínica de las patologías que vamos a ver. A ver, un pequeño recuerdo. Una preguntita. Sí. ¿Cómo se elimina la bilirrubina en orina? ¿En qué forma? Urobilina. Urobilina. ¿Y en ese es? Estercobilina. 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 Muy bien. ¿No se han olvidado de ningún pedido? Todo el mundo se va pidiendo, ¿no? Su merienda. ¿No han llegado? Ah, yo pensé que eran ellos. Bueno. ¿Qué valor debe tener la bilirrubina para que se pueda visualizar la ictericia clínicamente? Mayor a 2.5. Mayor a 2 miligramos, no me digan 2, puede ser 2 kilos. Mayor a 2 miligramos. Ya no hay más espacio. ¿Y cuál de las bilirrubinas es la que se encuentra más? ¿Cuál tiene valor normal más alto? La indirecta sí que tiene valor más alto que la directa, en condiciones normales, en condiciones en una ictericia, en una obstrucción de la vía biliar, ¿qué bilirrubina se eleva? La indirecta y directa, ¿no? Directa. ¿Es mayoría o la directa? La directa. Es mayoría. ¿Por qué las dos? No se acuerdan nada de lo que hemos hablado. Tanto me esforzado. Directa. Hemos dicho que la bilirrubina indirecta se eleva en las causas prehepáticas, anemia hemolítica, malaria, fiebre amarilla, etc. En las causas hepáticas como la cirrosis, la hepatitis, cáncer de hígado se eleva la directa. Y en las causas poshepáticas por obstrucción de vía biliar se eleva también la directa. Entonces, no es ambas, solo es la directa. En las causas hepáticas y poshepáticas es directa. En las causas prehepáticas es indirecta. Les he dicho también. ¿Qué patología, qué parásito obstruye la vía biliar? El asco, no es la tenia. En un examen me han respondido la tenia, en otro amebas. El asco. Y ¿qué más quería explicarles? ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de Krüger-Najar 1 y 2? No hay conjugación completa. Sin embargo, en el otro, en el 2 no hay conjugación completa. En el 1 sí hay una conjugación, pero es menos. Pero ¿qué le falta? En el uno hay ausencia total. ¿De qué? De una enfermedad. ¿De cuál? Es que esa es la pregunta. Glucuroniltransferasa. ¿Y en la 2? En la 2 hay disminución de la glucoronina. Es como la diabetes 1 y la diabetes 2, para que se acuerden. En la diabetes 1 no hay insulina. En la diabetes 2 hay poca insulina. En el Krüger-Najar 1 no hay glucuroniltransferasa. En el 2 hay, pero en escasa cantidad. ¿Y qué acción tiene la enzima glucuroniltransferasa? Es la que convierte bilirrubina en bilirrubina. Es la que transforma la directa en indirecta. Es la que produce el proceso de conjugación. Bueno, se ve que han estudiado. Bueno, espero que no le hayan achuntado de buena suerte. Bueno, ahora vamos a ver el tema de hoy día. Simplemente es recordatorio que es ictericia, coloración amarillenta de
piel y de las mucosas. Que no solamente vamos a encontrar ictericia en una mano, en un pie, en un lado de la cara. La ictericia usualmente es en todo el organismo. Y si tú ves a tu paciente amarillo de pies a cabeza, ¿se llama ictericia? No, no se llama global. Universal. Ictericia universal. Bueno, ya desde el punto de vista clínico, lo que hemos mencionado, ictericia prehepática, donde la principal causa es la anemia hemolítica, tenemos aumento en la destrucción de glóbulos rojos. La anemia hemolítica se caracteriza por una destrucción masiva de glóbulos rojos que va a producir liberación de ¿qué? ¿Qué se libera? El grupo de hemoglobinas, los cuales se van a degradar posteriormente. Bueno, ¿sí? Ya, por una serie de procesos la globina se transforma en bilirrubina. Toda una serie de procesos metabólicos, bioquímicos. El hígado no logra conjugar toda la bilirrubina indirecta y por lo tanto se produce una hiperbilirrubinemia in vivo. Tenemos a la ictericia hepática, que también se llama hepatocelular. En esta ictericia de causa hepática, el daño está a nivel del hepatocito. El hepatocito está fallando, está dañado, puede estar destruido como en una cirrosis, puede estar inflamado como en una hepatitis, o puede haber sufrido cambios estructurales como en el cáncer. No importa qué le está pasando. La cosa es que este hepatocito no funciona. Este hepatocito no puede realizar sus funciones adecuadas y por lo tanto se va a producir alteración de la conjugación de la bilirrubina, o la bilirrubina conjugada sufre una serie de procesos de alteración en su metabolismo y por eso se eleva la bilirrubina directa. Ahí tenemos como causas hepatitis, cirrosis o enfermedades genéticas. Ahí nos falta el cáncer o enfermedades genéticas, hemos mencionado a Gilbert, a Krieger-Naya, Dubin-Jones. Luego tenemos número 3, a la ictericia posthepática. En la posthepática también se llama ictericia obstructiva. Se produce una alteración en el drenaje correcto, en el drenaje normal de la bilis, que ya está conjugada para seguir su camino hacia el duodeno. Causas: cálculos que se formaron en vesícula, que luego van a obstruir la vía biliar, van a obstruir el colon. Tumor pancreático. ¿Qué parte del páncreas tiene que presentar tumor para que se produzca? La cabeza del páncreas. También hay tumores de la vía biliar como tal o la estenosis. Se acumula la bilirrubina conjugada y se altera lo que es el drenaje de la bilis. Eso se llama cuando se altera la circulación, colestasis. ¿Qué es colestasis? Cualquier situación que impida la normal circulación de la bilis desde el hígado hacia el duodeno. A ver, fuera de lo que es la ictericia, ¿qué otros síntomas se pueden encontrar en las patologías que comprometan hígado o vía biliar? Palidez. ¿En qué casos habrá palidez? En la anemia hemolítica. El paciente, además de estar ictérico, va a estar pálido. Ahora, ¿cuál de los dos datos clínicos es el que más llama la atención? ¿Está amarillo o está pálido como mandíbula? Porque un paciente con ictericia es amarillo. En mis épocas decíamos, parece piolín. ¿Lo conocen al piolín? Sí. ¿Lo conocen al gato silvestre? En mis épocas decíamos eso. Ahora se dice al Pikachu, más de moda con ustedes. ¿Right? Pikachu es amarillo. Ahora, si un paciente está ictérico y amarillo como el Pikachu, ¿se va a notar más que está amarillo o más que está pálido? Más que está amarillo.
La ictericia predomina sobre la palidez. Vamos a encontrar esplenomegalia. ¿Qué es la esplenomegalia? Crecimiento del vaso. Orina y heces de color normal. Estamos hablando de la ictericia prehepática. Va a haber orina y heces de color normal. O sea, la orina amarillita, las heces también de su color amarillo o café normal. Pero en la ictericia prehepática hay astenia e inclusive disnea de esfuerzo. ¿Por qué viene la disnea? Por la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos gracias a la disminución del número de glóbulos rojos. ¿Qué es astenia? La debilidad, falta de fuerza. En esta ictericia prehepática no hay prurito. No hay prurito, o sea, no hay escozor. No hay esa sensación de deseo imperioso de rascar. Acá tenemos aumento de la bilirrubina indirecta y aumento en el número de reticulocitos, que ya sería un dato de tipo laboratorial. En la ictericia hepática, síntomas que se asocian: astenia intensa en una hepatitis, por ejemplo, en una cirrosis, astenia muy marcada, náuseas y vómitos, dolor en el hipocondrio derecho, acolia y coluria. ¿Qué es acolia? Incoloración en la célula. Ese es incolor. ¿Y coluria? Exceso de coloración en la orina. A ver. No sean abejitas. Uno de estos primos. Ya, pero no es color. Té concentrado. No, estamos concentrados. ¿Qué es coluria? No. En muchas, dime. ¿No es el aumento del bilirrubinágeno? Sí, exacto. Eso es. En muchas circunstancias se les pregunta qué es coluria y ¿qué nos responde? Orina color Coca-Cola. Como eso. Pero la Coca-Cola no es un color, ¿no ven? Así que no podemos indicar orina color Coca-Cola, color Coca-Quina, color Pepsi. Yo siempre les digo, ¿por qué dicen orina color Coca-Cola? Apoyen la industria nacional, que sea color Coca-Cola. De la cascada, curiosamente boliviana. Entonces, no es eso el concepto. Coluria no es orina concentrada, no es una orina de más color. Si fuera ese el concepto, el color normal de la orina es amarillo ámbar. Entonces sería más color amarillo ámbar. La coluria tiene el concepto de presencia de pigmentos biliares en orina, porque normalmente no tiene que haber esos pigmentos. Normalmente no hay pigmentos biliares. Cuando se presentan los pigmentos biliares, sobre todo la urobilina o el urobilinógeno, estamos hablando de coluria. Esa orina tiene una tonalidad que asemeja al té, un aspecto que asemeja al té, dependiendo mucho de la concentración del pigmento. Puede parecerse a la Fanta o puede parecerse al ladrillo molido, en distintos tipos de tonalidades, pero con una característica: tiñe de amarillo todo lo que toca. Es como si le hubieran puesto anilina al agua, a la orina, y todo lo que toca lo pinta de amarillo. Eso es coluria. Coluria y acolia son datos clínicos que se pueden asociar a una ictericia hepática. Prurito. Ahora sí hablaremos del prurito. ¿Qué es prurito? Esa sensación de escozor y que te pica. En un paciente que esté ictérico, un dato que llama la atención es justamente el rascado permanente y el prurito intenso que tiene este paciente. ¿Por qué? ¿Por qué tendrá prurito? No es porque le ha picado un mosquito, no es porque tiene alergia. Por la acumulación de la bilirrubina. ¿Y qué hace la bilirrubina? Es como es un producto de
Mire, algo que quisiera que tomemos en cuenta. La sangre, gracias a la sangre vivimos, transporta todos nuestros nutrientes, pero la sangre es tóxica fuera de los vasos. La bilis es tóxica fuera de la vía biliar. Mientras esté en los conductos biliares o en el intestino, la bilis no nos hace nada. Pero fuera de la vía biliar y en otros segmentos del organismo, es un elemento extremadamente tóxico. Entonces, en la ictericia, en un paciente ictérico, se acumula bilirrubina en el tejido celular subcutáneo. ¿Por qué se produce el prurito? Porque la bilirrubina, al ser tóxica, produce una sobreestimulación de los receptores sensitivos de la piel, permanente, y el paciente se está roscando todo el día. Esa es una de las características que tiene el paciente con ictericia hepática, prurito intenso. También hay en la poshepática, pero como dice aquí, menos intenso que en la poshepática. En la poshepática es muchísimo más. En la hepática hay prurito, pero menos. Signos de insuficiencia hepática. Si el paciente tiene una hepatopatía crónica, como la cirrosis, como el cáncer, habrán datos que nos indican que este paciente está con una enfermedad crónica. La hepatitis es aguda, pero la cirrosis es crónica. Vamos a ver esos detalles. Aquí estamos mencionando telangiectasias, ascitis o algún dato de deterioro del estado de conciencia con confusión. ¿Qué vamos a encontrar en el laboratorio? Aumento de las dos bilirrubinas a predominio de la directa. Y sobre todo, aumento de transaminases. La GOT, GPT, ALT, AST, pues son lo mismo. Estas dos pruebas laboratoriales exclusivamente se elevan cuando existe daño estructural del hepatocito, cuando existe daño del hígado. No se elevan por problemas de vesícula, no se eleva cuando hay obstrucción de la vía biliar, no se eleva en cáncer de páncreas, se elevan exclusivamente cuando hay daño del hepatocito. Y en lo referido a la poshepática, síntomas asociados: ictericia, prurito severo, porque hay una mayor acumulación de bilirrubina, coluria, ya sabemos que es, ¿no?, la acumulación de pigmentos biliares o presencia de pigmentos biliares en orina, heces acólicas, heces incolor, heces blanquecinas o de una tonalidad amarilla muy, muy bajita, dolor en el cuadrante superior derecho, vesícula palpable si el problema es a nivel de este órgano, conocido de Courvoisier. Y en el laboratorio tenemos aumento de la bilirrubina directa, aumento de la gamma glutamil transpeptidasa y aumento de la fosfatasa alcalina. Aquí quiero que, antes de seguir avanzando, que tengamos que podamos repasar lo que significa el laboratorio de las pruebas hepáticas. En una bilirrubina, en una ictericia prehepática se eleva la bilirrubina directa. En una ictericia hepática se eleva bilirrubina directa y transaminasas. Acabo de decir, se elevan las transaminasas cuando hay daño bilirrubina. Y en una poshepática se eleva bilirrubina directa, la gamma glutamil transpeptidasa y la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es un estudio laboratorial que a temprana presentación de la obstrucción de la vía biliar se va a elevar rápidamente. Entonces, si se dan cuenta, si toman en cuenta lo que les estoy mencionando, ¿cómo diferenciamos una prehepática, una hepática y una poshepática con laboratorio? En la poshepática se eleva la fosfatasa alcalina. En la hepática se eleva las transaminasas. En la prehepática, ninguna de ellas.
Ninguna de ellas. Fosfatasa alcalina y transaminasas en la prehepática es normal. En la hepática se eleva transaminasas, fosfatasa alcalina normal. Y en la poshepática, transaminasas normales y fosfatasa alcalina normal. ¿Eso me entienden? No, sus caritos me dicen otra cosa. ¿Ve? Es que quiero que, fuera de lo que es la bilirrubina, que ya hemos hablado, a ver, otra vez. En la prehepática se eleva la bilirrubina en directa. En la hepática se eleva la directa y en la poshepática también la directa. Pero fuera de esto, en la hepática se elevan las transaminasas y en la poshepática se elevan las fosfatas alcalinas. Así específicamente. Si te pregunto en el examen del próximo martes ¿en qué ictericia se eleva la fosfatasa alcalina? ¿Qué me respondes? En la poshepática. ¿En qué ictericia se elevan las transaminasas? En la hepática. Y si te pregunto valor normal, ahí ya tenemos un problema. Eso han aprendido, ¿eh? Fisiología, ahí se enseña. ¿Cuál es? De las transaminasas. Ah, de las transaminasas de la AST y me refiero de 14 a 20 de esa 35 de la mujer y de la AST eran de 7 a 35 y no de poquito y el del hombre era de ¿Saben qué? Varía esos datos de un autor a otro. Varía. Igual que el hematocrito varía que de la altura, que el nivel del mar, que de este autor, de este otro. Así que se ha estandarizado para no hacer más problema. Varón, mujer, adultos, 40 unidades como máximo. Tanto de la LT, de la AST, o quieres manejar como GOT, GPT, no importa. Cualquiera de las dos, 40 unidades es el valor máximo. Si tu paciente tiene 45 de transaminasas, ¿puedes decir que hay hepatitis? Si tu paciente tiene 80 de transaminasas, ¿podrás decir que tiene cirrosis? No. En estas pruebas necesitas elevación de los valores, elevación del valor normal a valores muchísimo más altos para recién determinar si existe daño. Lo normal de las transaminasas es 40. En una cirrosis, típicamente se elevan entre 300 a 500 unidades. O sea, ni siquiera cuando esté en 100 puedes decir, uy, esto está peligroso. Puede inclusive ser una alteración del hepatocito transitoria hasta por excesivo consumo de alcohol en una noche de parranda. Se metaboliza y luego las transaminasas se normalizan. Pero en la cirrosis, entre 300 a 500 unidades. En la hepatitis, entre 500 a 800 unidades. Yo tuve una vez un paciente que ha roto el récord. Tenía 1200 unidades de transaminasas en una hepatitis viral aguda, una jovencita de unos 18, 19 años. 1200. El valor normal es 40. De la fosfatasa alcalina, el valor normal es 150 unidades. Para que tengas un dato confiable de que existe obstrucción de la vía biliar, la fosfatasa alcalina tiene que elevarse 3 veces por encima del valor normal. Estamos hablando de valores de 450 para arriba. Entonces, si tú pides un hepatograma que te reporta bilirrubinas, transaminasas, fosfatasa alcalina, estas 3 pruebas son del hepatograma, bilirrubina, transaminasa y fosfatasa alcalina. En una obstrucción de vía biliar encontrarás bilirrubina directa elevada y encontrarás fosfatasa alcalina elevada. En una hepática encontrarás bilirrubina directa elevada, transaminasas elevadas. Y en una prehepática, solo la bilirrubina indirecta elevada. Los otros valores son normales. Pero también hay que tomar en cuenta las variantes, eso es lo lindo de la medicina. ¿Qué otras patologías pueden elevar la fosfatasa alcalina que no tengan nada que ver con ella? Infarto del miocardio. Nada que ver.
No. La fosfatasa alcalina se eleva, 1, en patologías óseas. No estamos hablando de fracturas, patologías de huesos, como osteomielitis. Estamos hablando de la osteomalacia, los osteosarcomas, la enfermedad de Paget. Todas esas enfermedades que producen alteración en la estructura ósea elevan la fosfatasa alcalina. Y también podemos encontrar elevación de la fosfatasa alcalina en pacientes con cáncer. Cualquier tipo de neoplasia, cualquier tipo de patología cancerígena eleva la fosfatasa alcalina. Estamos en la poshepática, no, esto ya hemos visto. Sí. No avanzar. Ya sé por qué. Bien. ¿Qué es colestasis entonces? Es la interrupción de la circulación de la bilis. La bilis debe tener una circulación diaria, normal, desde el hígado, pasando por los conductos hepáticos, derecho-izquierdo, hepático común, pasando al colédoco y finalmente drenando en la segunda porción del duodeno. Hablamos de colestasis cuando esta circulación normal es interrumpida. ¿Por qué causas? Intrahepáticas, que son causas dentro del hígado, o extrahepáticas fuera del hígado. Las causas intrahepáticas, las enfermedades hepáticas que hemos mencionado, hepatitis, cirrosis, y las causas extrahepáticas, obstrucción de la vía biliar por un cálculo, obstrucción de la vía biliar por un parásito como el Ascaris, proceso infeccioso del colédoco que se llama colangitis, o ciertos fármacos, sobre todo los hepatotóxicos. ¿Cuáles son los fármacos hepatotóxicos? Ya, uno es el paracetamol, ya. Los antituberculosos, sobre todo rifampicina y isoniazida. Tenemos a los anticonvulsivantes como la fenitoína. Tenemos al metotrexato, que es un inmunosupresor, fármaco de primera línea en el tratamiento de la artritis reumatoide. Los antimicóticos, entre otros. O sea, hay un gran número de fármacos que pueden llegar a lesionar el hígado cuando se usan a dosis muy altas o por lapsos de tiempo muy prolongados. Tenemos la colestasis intrahepática por daño hepatocelular, como la hepatitis viral, fármacos que estamos mencionando, o la colestasis del embarazo. Entonces, una mujer embarazada puede llegar a presentar ictericia, puede llegar a presentar colestasis. No porque esté mal su vía biliar, simplemente que el crecimiento del útero está comprimiendo la zona del hipocondrio derecho y el pobre colédoco es aplastado de afuera hacia adentro por el bebé que lo está empujando y eso produce colestasis. O sea, una mujer embarazada puede tener hepatitis de una manera que no estaría relacionada con patologías hepáticas. Si no conoces eso, cuidado a una mujer embarazada, directamente le estás haciendo tratamiento para hepatitis, cuidado que pienses que es cirrosis. Mientras dure el embarazo, va a durar la colestasis. Una vez que el embarazo concluye, la colestasis culmina. Y la extrahepática tenemos la litiasis biliar, tumor de vías biliares, la estenosis, la atresia, enfermedades autoinmunes que comprometen el colédoco. ¿Cuál? Cirrosis. No, colédoco. Cirrosis es del hígado. Colédoco. No, ustedes no conocen. Vías biliares. Hay una enfermedad que van a llevar al próximo semestre, materia, reumatología, que se llama esclerosis sistémica progresiva.
Es una enfermedad en la cual los órganos de nuestro cuerpo, que son blanditos como esponjitas, se vuelven duros como piedras. ¿Por qué se produce la esclerosis? Porque se esclerosan los órganos por aumento del colágeno. Y puede llegar a comprometer la vía biliar, y hay una de las variedades, digamos, de presentación de la esclerosis, es la colangitis esclerosante primaria. Así se llama la enfermedad, colangitis esclerosante primaria. Bueno, independientemente de cuál sea el origen de la colestasis, si es hepática o es poshepática, tendremos como manifestaciones clínicas la ictericia, el prurito, la orina oscura, que puede llegar a convertirse en coluria, las heces alcohólicas, y laboratorialmente tenemos elevación de bilirrubina directa y elevación de la fosfatasa alcalina y también de la gamma glutamina transpeptidasa. Y hemos explicado cada uno de estos detalles. Entonces, para lo que es la colestasis, pondremos una triada. Las tres características típicas de la colestasis: ictericia, coluria y alcohol. Ictericia, coluria y alcohol. Son las tres manifestaciones clínicas típicas de la colestasis. ¿Han llevado triadas en quinto? ¿Algunas? Háganme recuerdo, en serio, háganme recuerdo, la cabeza anda ahorita en un montón de cosas. Háganme recuerdo, les voy a pasar un archivo en PowerPoint donde están toditas las triadas. ¿Ya? Es lo que yo les daba en quinto, cuando daba clases en quinto. Bueno, ahora quisiera que hablemos de una de las enfermedades de las que tienen patología hepática que tú vas a encontrar en un paciente hospitalizado. Es la más frecuente, por lo menos yo me he encontrado en muchas circunstancias con estos pacientes. La cirrosis. ¿Ya? Hablaremos sobre la cirrosis. A ver, ¿qué saben de la cirrosis? ¿Desde alguien es ahorita? Un agua perdida. ¿Qué saben de la cirrosis? Enfermedad caracterizada por la necrosis del hígado, mayormente causada por el alcoholismo crónico. Ya. Dime. Es una enfermedad donde se cambia el tejido del hígado por uno para poder adaptarse. En este caso, por diferentes causas. Por ejemplo, puede ser que es multifactorial. Uno puede ser el alcoholismo, otro puede ser los medicamentos, y también se dice cirrosis no alcohólica. Complementando, como dices, un cambio del tejido hepático funcional. Ya, en palabras facilitas, el hígado se fibrosa, se endurece. Ahora, ¿cuál es la principal causa etiológica? Esteatosis segura. No, Alcoholismo. no, el alcoholismo. Alcoholismo crónico. No es lo mismo, esteatosis es otra cosa. ¿Qué es esteatosis? Es la acumulación de líquidos alrededor del Es el cambio de los hepatocitos por grasa. Es la acumulación de grasa en el interior del hígado o en sus alrededores, ¿no? Como grasa perihepática. Pero la principal causa etiológica de la cirrosis es el alcoholismo. ¿A quiénes vamos a llamar alcohólicos? A los que toman alcohol. Y los que toman Fanta son fantásticos. A los que toman más de 5 veces a la semana, No. mayor. No se toma en cuenta el número de veces. Entonces, la cantidad al día. La cantidad. ¿Pero cuánto es la cantidad? 2. ¿Dos qué? Sí.
2 litros. 2 litros al día. 2 litros de qué? 2 litros de qué? De cerveza, de chufar. De Lix, de puro Lix. A ver, un cachito, dime. ¿80 qué? Miren, vamos a considerar alcohólico no a la persona que se va de parranda cada fin de semana. Eso no es un alcohólico. Como que no, no, pues no. No, con eso les doy ideas, ¿ya? Por si acaso. Para descartarlo. Hay personas que realmente conozco personas, tengo varios amigos que no se la pasan un fin de semana, que no están en una fiesta, en un bautizo, en un preso.